Hola, este es el Tigre de Papel. Bienvenidos una vez más. Me había tomado un descanso de hacer este tipo de videos. Sin embargo, no he parado de leer. En esta ocasión voy a cambiar un poco el formato. No mucho, espero. Y es, creo yo, que un momento en el que entiendo que es quizá apropiado dejar un poco las pretensiones técnicas, críticas, académicas y simplemente tener algún tipo de conversación, un soliloquio aquí de Danilo hablándole a algún público que espero no se resista acerca de las lecturas que voy teniendo a lo largo de mi vida y pues que estoy seguro que no voy a poder grabar y hablar sobre todas las que pueda llegar a realizar, pero espero que en este formato que no va a tener cortes se presente, digamos que ese personaje de una manera un poco más natural. Para esta ocasión quiero iniciar esta travesía, si se quiere, con un autor que conocí hace poco. De hecho, lo conocí en un periodo menor a un año y lo conocí por este libro específicamente. Se llama Theodor Kallifatides. Estoy seguro que se pronuncia diferente, creo que es Kallifatides. En otra vida por vivir, un libro en el que es un autor que ya está entrado en años y dialoga con su relación con Grecia, país del que salió exiliado cuando era joven, se fue a vivir a Suecia, y de más o menos a qué cosas se puede llegar a enfrentar uno en una vejez y por un tránsito de una vida pues tan agobiante como la del siglo XX, llena de, uno diría, blancos, negros, una escala abismal de grises entre estos dos. En otra vida por vivir tenía unos pasajes que realmente tocaron mis fibras, mi alma. Agradezco mucho haber encontrado este libro porque siento que es de alguna manera como dialogar con mi papá o incluso con algún abuelo cuando escucho a otras personas hablar acerca de sus relaciones con sus abuelos. Seguramente esto es lo más parecido, lo que más se asemeje a eso. En algún momento espero darle una relectura y probablemente poder hablar al respecto con ustedes. Sin embargo, de este libro no es del que quiero hablar. Mi última lectura, y pues trataré de que estos videos versen de esa manera, es Timandra, eh, pues del mismo autor, de Califátides, y aquí pues ya no es una novela o más bien un escrito autobiográfico como lo es Otra vida por vivir o algunas otras obras más que entiendo el autor maneja con ese estilo. En este caso vamos a conocer la historia en primera persona de Timandra. Timandra, más allá de hacer algún tipo de sinopsis del libro, yo creo que valdría la pena hablar sobre el tipo de público al que yo creo que está dirigido este libro. Si entre las personas que llegan o llegasen a ver este tipo de videos tengan algún tipo de predilección por el mundo helénico clásico, la época dorada, eh, estoy hablando pues, sin ninguna duda del periodo en el que Sócrates habitaba Atenas. Este libro les va a encantar porque siento que, digamos que esto es un gran contexto. Aquí nos vamos a cruzar con personajes como Aristófanes, Platón, eh, los personajes principales, que por supuesto es Timandra y Alcibíades, está Pericles, bueno, en fin, ustedes si están familiarizados con este periodo, seguramente van a reconocer una cantidad mayor de personajes de las que
yo podría llegar a explicar aquí. ¿Y por qué me parece importante decir eso? Porque, digamos, me parece, en primer lugar, y yo no estoy tratando aquí de ninguna manera de ser exhaustivo ni de tener algún orden en, en lo que estoy hablando. Esto es más o menos, de nuevo, como que un derrape eh, de algún tipo de conversación con ustedes o conmigo mismo. Me parece algo muy interesante de que un autor, conociendo algunos detalles biográficos de este, que es Califátides, podría llegar a interesarse por este mundo helénico y hacer un retrato lo más agradable posible para el lector. Es decir, este es un libro que seguramente represente densidad, si se quiere usar esa palabra, para muchos lectores en cuanto a las ideas, puesto que, de nuevo, por estar rodeado de este tipo de personajes y para darles vida a los diálogos, pues se explican quizá ideas seguidas que no se respiran o no, el autor no les permite respirar entre sí. Entonces se puede formar, digamos, que un tipo de amalgama eh, del mundo de las ideas griegas aquí, pero nada más lejano eh, de que sea un libro que yo clasificaría como un libro denso. Yo diría que es ampliamente destacable que todo gira en torno a eh, quizá una sola idea y todos los personajes convergen hacia ella, y es el amor, la idea del amor, las conversaciones que se tienen en las palestras acerca del amor, cómo un personaje como Timandra también decide alejarse, o el mundo helenístico la aleja en su condición, eh, que no es otra que, digamos, que algo impreciso sería usar la palabra trabajadora sexual, prostituta, pero yo diría que la idea va más allá, y es precisamente cómo el deseo, la pasión, la dedicación, yo no diría disciplina, pero quizá algo de eso va encaminado a cómo una persona dedica su vida a entender o querer entender la idea del amor, no solamente desde un plano teórico, sino también desde el práctico. Este libro yo creo que lo encasillaría en algún tipo de diálogo filosófico, si se quiere, aunque muy de un grado menor. De nuevo, no van a estar en desarrollos permanentes a niveles que uno esperaría, yo qué sé, de un diálogo platónico o algo por el estilo, ni mucho más, ni mucho menos, perdón. Pero siento que hay una cohesión de temas que trascienden esa idea del amor sin dejarlo atrás. Y es todo este universo helénico o helenístico en el que parece que hay algún tipo de sociedad que no tiene buena memoria, recalca Timandra muchas veces, y es esta ausencia de memoria la que lo lleva a ser un pueblo que está sometido y promueve al mismo tiempo una cantidad de conflictos bélicos con la zona. Me parece particularmente interesante también cómo se esfuerza Califátides por mostrarnos eh, probablemente otra cara de Esparta, más allá de, y lo usa a través de este personaje, que es el personaje secundario principal, si se quiere usar esa palabra, y es Alcibiades. Alcibiades, el guerrero, uno de los guerreros más importantes de este periodo, que en su exilio anda por Esparta, y en alguna de las misivas que le envía a Timandra le explica
lo que ellos no han querido entender por estar cerrados en este mundo cultural, en este mundo glorioso, en este mundo abundante de Atenas. Y me parece muy chévere porque refleja de alguna manera también cómo el deseo se manifiesta en un mundo belicista, en un mundo eh, disciplinado, en un mundo en el que rigen otras normas de lo que en Atenas se consolidaba como cultura, ¿sí? Y muy importante para mí es que en Esparta de alguna manera ese deseo se veía aplacado y no había razón por la que se multiplicara. Es decir, parecía que los de Atenas fuesen insaciables y siempre estuviesen queriendo más, más territorio, más riqueza, más abundancia, mientras que el pueblo espartano reflejaba unos valores de disciplina eh, y de una configuración social muchísimo más curiosa, por no usar una palabra como restringida. No, a mí me parece que más allá que pensar en términos en encasillar a la sociedad espartana, creo que era un reconocimiento de que no vale la pena algo más porque ya encontraban sosiego en cómo funcionaba su sociedad, en que este permanente delirio, esta persecución de eh, un ánimo eh, mayor, no solamente en el mundo material, sino en el mundo emocional, que se reflejaba en el teatro, que se reflejaba en los gimnasios, que se reflejaba en los Juegos Olímpicos. Toda esta configuración griega muy centrada en el mundo de Atenas me parece que es un juego de contrastes que nos narra Timandra a través de los ojos, pues, de cómo se configura una mujer en ese mundo, ¿no? Cómo se configura encima una mujer que es una prostituta. Eh, de nuevo, siendo muy poco generosos con el término, quizá la traducción no sea la más precisa. De hecho, entiendo que no se usa la palabra en el libro, pero uno lo entiende cuando ella una y otra vez está diciendo que es hetera, una persona que su madre enseñó a complacer a los hombres y a las mujeres cuando fuese necesario. Y lo que más me parece interesante, y yo creo que he dicho esa frase mucho, pero es otra cosa que me parece interesante, es, sí, porque no más, pero bueno, es esta relación de, el, uno podría decir, la intimidad que tienen estos hombres sabios, los sofistas, que pues no es que la persigan, pero la buscan, buscan su compañía y Timandra siempre me recalca una y otra vez que quizá lo que, no, lo que buscan, pues en efecto, es saciar su deseo voluptuoso, pero no necesariamente también eso, buscan su diálogo y ella busca escuchar, aunque en muchas ocasiones cuando participa ella siente de alguna manera una sensación de que está hablando de más. Y yo creo que hay mucha tela por cortar aquí. Eh, Sin embargo, estos son pensamientos que he tenido inmediatamente después de haber terminado el libro el día de ayer. No he tenido mucho tiempo como para hacer algo más cohesivo, pero pensé que esto podría llegar a ser interesante para alguien y pues bueno, no tengo mucho más que comentar. Es un libro del 2022 y recalco pues la traducción del griego de Carmen Vilela Gallego. Es un libro publicado por Galaxia Gutenberg. Eh, y pues bueno, seguiré leyendo a Teodor Califátides en, en esta colección. Entiendo que a él no lo ha publicado, me imagino tienen los derechos de autor de las traducciones y demás en Galaxia Gutenberg. Eh, pero bueno, eso sería todo y espero de alguna manera les haya abierto
una posibilidad a la curiosidad eh, por este tipo de literatura que no clasifica específicamente como una novela histórica. Yo diría que clasifica más, es como algún tipo de diálogo filosófico muy light, muy leve, y, y creo que se lee de una manera muy agradable. Más o menos uno va encontrando que Timandra va narrando su vida y como por una literatura fragmentada, y esos fragmentos me recuerdan, o no sé si será un guiño del propio Califátides a precisamente estos filósofos presocráticos que solamente tenemos hasta el día de hoy. No voy a cometer aquí ningún error filológico o incluso de otras índoles, lingüístico y demás, pero entiendo que nos quedan son fragmentos, por lo menos los de recopilados por Diógenes Laercio. Entonces, creo que de alguna manera hace un homenaje a este tipo de autores, y no solamente un homenaje pues a, a esa Grecia que aparentemente estaba en una sobreabundancia de hombres con ideas, sino que también evidentemente existía toda una relación y un complejo de las ideas desde la perspectiva femenina, desde la perspectiva de las mujeres, pero quizá la agrafía de muchas de ellas, eh, aquí se menciona mucho, digamos, a Safo y a sus poemas, les jugó en contra en la historia, y creo que eso amerita también tenerlo en cuenta, de que esto es de alguna manera un tipo de reivindicación, pero es una palabra mal usada aquí. Simplemente es como para poner la luz donde ha estado en tinieblas o a oscuras, pensémoslo de esa manera. Y creo que Timandra y Alcibíades pueden ser uno de los romances más interesantes de leer, y que quizás solamente me había limitado a conocerlo a través de alguna entrada wikipediesca o algo por el estilo. Entonces, de un no conocedor, pero interesado por la historia del periodo helenístico, recomiendo la lectura de Timandra de Teodor Califatides. Hasta luego.